El ministro de Hacienda, Mario Marcel, endureció el tono en medio de los intentos por sellar un pacto fiscal o una reforma tributaria, según quien lo diga, para sacar adelante esta reforma muy importante para el gobierno. Será reingresada al Congreso el próximo mes. El secretario de Estado además aseguró que un rechazo de este nuevo pacto fiscal podría generar un riesgo para el país de grandes magnitudes que podría repetir, dijo, un estallido social. Además, señaló que la pensión garantizada universal quedó sin financiamiento en 2022, lo que fue desmentido, y esto también reprochado por la oposición. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y son palabras que se dan en medio de estos intentos, lo decían ustedes, por sellar un pacto fiscal que permita sacar adelante la reforma tributaria que fue rechazada el año pasado por la Cámara en su idea de legislar y de la cual depende buena parte del programa de gobierno, así lo indicó el presidente de la República en su cuenta pública. ¿Qué pasaría si se rechaza nuevamente la reforma tributaria? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en conversación con Mesa Central de Canal 13, señaló el día de ayer que si no se logra va a ser una gran frustración para el país y significa un riesgo para el país en grandes magnitudes, señaló él. Y el secretario de Estado indicó que si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambios en materia de gastos, sin mayor esfuerzo tributario y para algunos sin una nueva constitución, creo que esta es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia y me parecería trágico, señaló el jefe de la billetera fiscal. Dichos que fueron criticados por la oposición, que tomó el tono de Marcel como una especie de amenaza en un escenario en el que se ha cuestionado además que el gobierno dialoga con el mundo empresarial y no con el Parlamento, que finalmente es el que vota en el Congreso Nacional. El diputado y jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, se refirió al respecto. Yo invito al ministro Marcel a no amenazar ni a condicionar el avance del país a una reforma tributaria que a todas luces le hacía mal al país. La reforma tributaria se rechazó porque contraía la economía, porque le metía la mano en el bolsillo a la clase media y a la pequeña empresa. El 80% de los beneficios sociales se paga con crecimiento y no con nuevos impuestos. Quien también tomó estas declaraciones como una amenaza fue el diputado del Partido Republicano José Carlos Mesa. El parlamentario señaló que el camino para la aprobación de una reforma tributaria es bajar los impuestos y no subirlos. Es absolutamente inaceptable. Nosotros no trabajamos ni vamos a aceptar trabajar bajo amenazas de este ni de cualquier otro ministro de Estado. Si quiere una reforma tributaria, esa reforma debe partir por bajar los impuestos y no subirlos, y por reducir el gasto innecesario del Estado y no por aumentarlo. También conversamos con personeros del oficialismo. Por ejemplo, el jefe de la bancada socialista, Daniel Banucheri, respaldó a Mario Marcel, indicando que la reforma tributaria generará los recursos suficientes para atender la necesidad social. No podemos pasar del no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. No entender esto claramente nos llevará a otro estallido, como bien señala el ministro Marcel. La reforma tributaria va a entregar los recursos necesarios para atender esa necesidad social. El jefe de la bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, habló de la desconcentración de las riquezas, advirtiendo que el país se encuentra en una olla a presión que en cualquier momento puede volver a estallar. Las enormes desigualdades y carencias materiales de la gran mayoría de los chilenos que originaron el estallido social subsisten y por lo tanto, si la derecha económica y política perseveran en no darles respuesta para mantener un modelo de concentración de la riqueza, estamos frente a una olla de presión que por supuesto en algún momento puede estallar nuevamente. A ver, la entrevista que entregó el día de ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no le cayó muy bien a un sector de la oposición, porque no solamente tocó lo que tiene relación con el estallido social, también habló acerca del financiamiento de ciertos programas o ciertas políticas en torno a la reforma tributaria. Por ejemplo, otro de los puntos que abordó Marcel fue el financiamiento de la pensión garantizada universal, la PGU, y lo hizo para ejemplificar la importancia de la reforma tributaria para financiar ciertas medidas que ya están vigentes. Dice el ministro de Hacienda,
La pensión garantizada universal, la PGU, se legisló en enero del 2022, en los últimos días del gobierno anterior, y quedó sin financiamiento para 2022. Dentro de todo el ajuste de gastos que tuvimos que hacer, tuvimos que generar, dice él, el financiamiento para la PGU. Y añadió que el año siguiente, para este 2023, cuando preparamos este presupuesto, solo para financiar el efecto año completo de la PGU, con el aumento de la cobertura y reajustes que tuvo el camino, absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos para el año, señaló el secretario de Estado. Lo anterior no le cayó bien a la oposición. El ex subsecretario de la SECPRES, Máximo Pavés, dijo en su cuenta de Twitter que el ministro falta a la verdad y a la buena fe. Y al respecto también se refirió, por ejemplo, el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida. Todos los programas que él dice que están desfinanciados, están financiados. Seguridad a través del royalty, PGU a través de la reforma tributaria que se hizo el 2022. Entonces, que no mienta y que no amenace. Tiene que dejar un poco la politiquería y hacer su rol de ministro de Hacienda. Los parlamentarios de la oposición habían manifestado críticas porque decían que el Ejecutivo estaba dialogando con el mundo empresarial. Esto a propósito de reuniones que ha sostenido incluso el propio presidente de la República con la SOFOFA, con la CPC y, por su parte, el ministro de Hacienda con empresas, pymes, mini pymes, por ejemplo, entre otros. Acá se ha señalado, acá los que votamos somos nosotros, señalan los parlamentarios. ¿Por qué todavía no hay diálogos con la oposición? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha indicado que eso es algo que se va a abordar antes de julio, que van a buscar conversar con el Parlamento, pero por supuesto la receta acá es avanzar hacia un pacto fiscal que contemple tanto al mundo político en último lugar, pero al mundo empresarial, por supuesto, y por ello se está realizando todas estas reuniones entre el ministro de Hacienda y también el presidente de la República. Catherine Tomás. Sí, varias cosas. Mira, desde el año 2010... en estos últimos 13 años ha habido 9 grandes cambios tributarios. 9. Eso significa que había una inestabilidad enorme. Ustedes comprenderán que cada vez que hay un cambio tributario, todos los negocios que se previeron, que se planificaron pensando en determinada tributación, empiezan a fracasar. Y sin embargo, esto no ha resultado. No es que no haya significado un aumento de la carga tributaria ni que haya habido más ingresos, los ha habido, pero no lo suficiente como se dijeron. Lo segundo es que la promesa de que iba a haber cambios tributarios para los próximos 20 años no se ha cumplido, y eso también hay un problema en cuanto a estabilidad. Lo tercero es que hay muchas dudas en cuanto a qué cambios tributarios se tienen que hacer. Porque si bien hay algunos que están de acuerdo en que tiene que haber cambios tributarios, una reforma tributaria, no están de acuerdo en cuál reforma tributaria. Y aquí hay un problema serio. Por ejemplo, la OCDE ha dicho que hay que aumentar la base tributaria a los que pagan por los ingresos personales. ¿Por qué? Porque efectivamente quienes pagan ingresos personales son aproximadamente el 18% de los chilenos y han dicho que hay que aumentar esta base. Otros dicen que no. Fíjate que en los impuestos más altos, los que pagan más impuestos son el 0,8% de las personas, de los que tienen ingresos, 0,8. Ese 0,8 aporta el 60%. Entonces, claro, le quieren cargar más a ese 0,8 para que aporte más. ¿Será esa la solución? No digo que no tengan que pagar, pero ¿será esa la solución o ya están un poco en el límite? ¿Cuánto más será? En vez de aumentar la base tributaria, que es lo que ha dicho la OCDE, pero en las proposiciones del ministro no está nada de eso. Entonces hay toda una discusión sobre este tema acerca de cuán profundo va a ser, cuánto tiempo va a durar y si es que va a haber un compromiso en serio, y además si es que la reforma tributaria no va a significar una carga más para el crecimiento económico que está absolutamente detenido hace años en nuestro país. Chile no crece en estos instantes y está a la cola de América Latina. Y lo otro es la reunión con los empresarios. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué es lo que está intentando la derecha? Separarse de los grandes empresarios, por lo menos públicamente. Por lo menos digo públicamente. Y resulta que, claro, si el gobierno se reúne con los grandes empresarios, con los representantes de las organizaciones empresariales y después con los parlamentarios, para decir, ya están los empresarios grandes de acuerdo, así que ustedes, ¿qué esperan?
yo creo que esto produce escozor. Y lo hace el presidente también, no necesariamente un ministro. No, claro, el presidente Gabriel Boric. El presidente en primera persona. A propósito de lo que mencionabas, esto de la durabilidad de los pactos fiscales, el día de ayer circuló en el diario Financiero una entrevista a Heike Pollmann, del grupo Pollmann, que estaba anunciando que la empresa está cada vez menos presente en Chile y más en Inglaterra, ¿no? Como parte de esa entrevista. Y en esa entrevista también hacía alusión a que como empresarios, ella dice, no temen a un nuevo pacto fiscal o una nueva reforma tributaria, sino que, lo dice textual, nadie tiene problemas con un pacto, lo que tenemos susto, y no es que no estemos convencidos. Yo creo que puede ser una buena opción si se hace a largo plazo y poniendo el énfasis en crecimiento, no en subir los impuestos, dijo Heike Pollmann en esta entrevista, a la que también respondió el ministro Marcel, diciendo que cuando hablan de pacto fiscal refieren a algo que debe durar en el tiempo y que no se olvide al día siguiente. Y ahí uno podría entender por dónde pasa esta intención comunicacional quizás, de ya no hablar de reforma tributaria, sino que de un pacto fiscal que eventualmente pueda tener mayor durabilidad. Pacto fiscal que ya se habló durante el gobierno de Michelle Bachelet y no resultó. Y no alcanzó. Pero, mira, yo pongo algunos ejemplos. El 77%, porque cuando se habla de carga tributaria, se habla de los impuestos a la renta, el global complementario que pagan las empresas, etcétera, pero no se habla de los otros impuestos que pagan los chilenos. O sea, cuando usted dice, bueno, la carga tributaria llega al 45%, sí, pero si usted le suma el impuesto, las contribuciones si alguien tiene una casa, el IVA, que es un 19% cuando usted consume, es uno de los IVAs más altos del mundo. Si usted le agrega todos los otros costos que hay que pagar, bueno, resulta, a ver, si usted compra cigarrillos, si es un fumador, si usted paga, le echa benzina al auto, todo eso son impuestos, ¿no es cierto?, adicionales. Las aplicaciones para ver Netflix. Todo paga impuestos. Entonces resulta que los impuestos en Chile a veces no son tan bajos, yo diría que ahí están. Y resulta que, miren las propiedades, cómo han subido, yo creo que muchos auditores que nos están escuchando lo saben, cómo han subido las contribuciones en Chile. Una enormidad. Y sin embargo, el 77% de las propiedades no paga contribuciones. 77%. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que a algunos se les aplican las normas y duramente y a muchos no. Y eso se está dando mucho en toda la economía chilena. Fíjense que hay un 30% de personas que están en el trabajo informal, que no pagan impuestos, no pagan impuestos. Y sin embargo disfrutan de los servicios públicos. Entonces resulta que a todos los otros se le aplican duramente las normas. ¿Hay alguna intención del ministro de ver qué ocurre con el resto? Se ha dicho que en los últimos años aumentaron los funcionarios públicos en 94.000. Una cifra, un ejército, ustedes comprenderán. 94.000. Se estima que el costo de eso es aproximadamente 1.500 millones de dólares al año. ¿Ha dicho el ministro qué pasa con esa gente o no? En cuanto a la modernización del Estado. Entonces, ¿impuestos para qué también? ¿Para esos 94.000 o no? Hay mucho que discutir acá, y yo no digo que no haya que revisar lo que pasa con nuestra estructura tributaria, pero también es eso y algunas cosas más, porque si no, va a haber otros 94.000 funcionarios públicos, pues. Si eso es lo que va a ocurrir, hay que discutirlo un montón. Yo creo que además el gobierno se equivoca al hablar solo con los grandes empresarios porque no son los que votan. Entonces, esto produce algún efecto contrario a nivel parlamentario. Yo diría, Daniela, que en estos instantes en el Congreso no están los votos para Mario Marcel, ¿eh? Efectivamente, y considerando el alto quórum que se requiere para la aprobación de esta reforma tributaria. Ya sabemos que personeros importantes de la derecha, la UDI, por ejemplo, Renovación Nacional, han dicho, si es que acá se aumentan los impuestos en la reforma tributaria o se insiste con el mismo texto, algo que va a ocurrir, nosotros no vamos a aprobar la reforma tributaria. La tiene cuesta arriba el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y todavía insisten en esta receta, ¿no es cierto?, de recurrir a los grandes empresarios para que ellos vayan a convencer, por así decirlo, al mundo político, cuando ellos se quieren distanciar un poco de el mundo empresarial. Pero fíjate que si uno habla, por ejemplo, tú decías Uber, bueno, resulta que a principios de año, y esto fue, Sebastián Piñera subió los impuestos y la reforma de Piñera todavía no está en régimen. Comienza de a poco, pero resulta que se empezaron a pagar los impuestos por los servicios. Bueno, resulta que los impuestos por los servicios ha generado 700 y tantos millones de dólares, prácticamente poco menos que todo el Transantiago.
y ya se está pagando con un impuesto nuevo. Y yo creo que eso va a seguir aumentando. Entonces, la pregunta, el nivel es ¿hasta cuándo? Al final, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el tope? Yo creo que eso también es una discusión. El dato de los 775 millones de dólares es de los servicios digitales, de lo que hablábamos acerca de las plataformas de streaming de, digamos, de imagen, de audio, el Uber, en fin, todas esas que están pagando y están recaudando 775 millones de dólares. Ahora, a mí no me deja sorprender, Dani, el tenor de las declaraciones del ministro. Es un ministro con experiencia, para muchos durante gran parte del gobierno sosteniendo la estantería y la necesidad que tiene de lo que hablamos, ¿no? Los votos. Por un lado dice que la PGU no estaba financiada y le salen a responder diciendo que sí, y que quizás lo que falta es la diferencia para llegar a los 250.000 pesos, que es una promesa del presidente Boric. Por lo tanto, no tenía por qué estar financiada en la administración anterior, a pesar de que es un esfuerzo como nación, como Estado, en fin, etcétera. Eso por un lado, y lo que tiene que ver también con el estallido social, ¿no? Quizás muchos podríamos compartir su visión desde el punto de vista que lo que motivó el estallido no ha sido corregido notoriamente, y eventualmente vamos hacia el mismo camino, pero es muy fuerte que lo diga un ministro, y sobre todo el ministro de Hacienda. Claro, un ministro de Hacienda que siempre ha tenido un tono más bien sereno, por así decirlo, con el mundo político, y acá incluso estas declaraciones han sido denominadas como amenazas, y los sectores de la oposición que son claves para la aprobación de la reforma tributaria han dicho: nosotros no vamos a dialogar con amenazas. Es que a eso voy, porque se puede pensar lo mismo o diferente, en fin, pero él sabe qué le van a responder, sabe qué le van a decir de la oposición y sabe que necesita esos votos. Entonces a mí por lo menos me llama la atención que finalmente pique ese anzuelo. Ahora yo hago una pregunta. Y que cambie el tono de manera repentina. Sí. Justamente cuando hubo un cónclave, ahí quedaron en poder tender puentes con la oposición. Llama la atención, llama bastante la atención. Ahora yo me hago una pregunta, además. ¿Cuánto influye en la contracción económica chilena o que la gente no reciba más recursos la falta de crecimiento? A ver, si se dice que justamente porque, entre otras razones, hay muchas acá, se ha escrito harto sobre esto, pero que una de las razones del estallido, entre otras muchas, sería la falta de crecimiento, por ejemplo, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, que creció un 1.9, creció poquísimo. Entonces, el crecimiento es muy importante. ¿Cuál es la meta de crecimiento del ministro Mario Marcel? ¿Cuál es la meta en cuanto a ahorro? ¿Cuál es la meta en cuanto a inversión del ministro Marcel? ¿Hay algún proyecto, alguna idea, por lo menos, de recuperar los capitales que se han ido desde Chile, que se han ido legalmente? ¿Saben ustedes que hoy día las casas más caras que se están comprando en Miami es de capitales chilenos? ¿Por qué está saliendo la plata de Chile? ¿Por qué los uruguayos están tan contentos con los chilenos porque está llegando la plata chilena allá? ¿Por qué grandes empresas están trasladando sus sedes matrices a otros países? ¿Causa alguna preocupación en el ministro Marcel, alguna, o no? Ayer hacía un sinceramiento en la misma entrevista en la que estamos hablando, que fue en Canal 13, y en relación a una entrevista que había dado a su vez el expresidente Sebastián Piñera, en donde había un emplazamiento al tema económico del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y él dijo, el ministro Marcel dijo: es cierto que en el programa de gobierno se hablaba muy poco de crecimiento, prácticamente nada, se hablaba muy poco de inversión y productividad, prácticamente no se tocaban temas ligados al sector financiero, pero hoy en todos esos temas se ha ido desarrollando una agenda, y era como su respuesta a lo que decía ¿Cuáles son las metas? El expresidente Sebastián Piñera. A lo que voy es que efectivamente da esa respuesta en donde asume, hay un sinceramiento, no podría decir que por lo menos esa parte es buena, pero de ahí en adelante, claro, faltan las cifras, falta el compromiso, ¿no? Que lo estamos en falta regularmente, pero lo hablamos en el momento de la cuenta pública, en fin, etcétera. Lo que pasa, Catherine, Daniela, cuando no hay metas, ¿cómo evalúas? ¿Cuál es la evaluación entonces? ¿Son meros adjetivos, palabras? ¿Cuál es la meta? Y ahí, claro, yo creo que hay un problema. Ahora, esto viene desde el inicio, ¿eh? Tampoco el programa de gobierno establecía este tipo de cosas, así que, como tú dices, no. Ya, esperemos a ver cuáles son las reacciones hoy día y a ver si mejora el ambiente para el ministro en el Congreso. Yo creo que eso es vital para lograr, para que el ministro logre los 2/3 que necesita de votos al reingresar el proyecto de reforma tributaria, que recordemos, para terminar, se va a reingresar tal cual se presentó. Claro, después tiene que haber acuerdo. La insistencia. Exactamente. Y como no están de acuerdo, tiene que haber un compromiso previo para que mediante indicaciones haya reformas a ese proyecto. Por lo tanto, hay tiene que haber un compromiso negociar. previo por parte del Ejecutivo
antes de ingresar esta iniciativa, porque se reingresa, por así decirlo. Para que nuestros auditores entiendan, esto se rechazó en la Cámara en su idea de legislar y el mecanismo utilizado es la insistencia a través del Senado. Y es entonces el mismo texto. Y acá ya han dicho, si se insiste en lo mismo, lo vamos a rechazar, dicen en la oposición. Así que es por ello que es muy necesario que el Ejecutivo converse con la oposición. Y hoy día vamos a intentar hablar con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cuándo se va a juntar con la oposición? Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Dani. Información independiente. Opinión independiente.